juntos para poder ir a la palabra del Señor. Ya estamos de lleno en el Evangelio de Juan y me gustaría que me acompañara allí, por favor, al capítulo 4. Hoy tenemos también una historia importante en el capítulo 4 del libro de Juan. Una historia también muy conocida. Digo, es un pasaje también muy conocido. Juan, capítulo 4. Voy a leer el verso 10. Voy a leer el verso 10 y dice así la palabra del Señor. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oremos, hermanos, oremos. Dios de los cielos, Señor Padre celestial, Señor, delante de ti estamos, Padre, agradecidos de que nos permitas ir a tu palabra, Señor, y poder conocerte, Señor, a través de tu palabra y poder ver, Señor, Padre, la obra que tú haces en nosotros. Señor, hoy vamos a ver el capítulo 4 de Juan y pedimos, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo, tú Dios, seas quien hable a nuestros corazones, a nuestras vidas y que nos dé, Señor, el discernimiento necesario para entender, Padre, tu palabra. Que ilumines, Señor, Padre, nuestro entendimiento para que podamos asimilar en nuestras vidas esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros ya, obviamente llegando al capítulo 4, tenemos un contexto interesante que tenemos que recordar cada vez que vamos avanzando más en el capítulo, en los capítulos con Juan, y no se nos debe de olvidar ciertas cosas que nosotros hemos estado viendo. Nosotros primeramente vimos en el capítulo 1 que Juan presenta a Jesús como el Verbo. Y cuando nosotros hablamos del Verbo, dijimos que la forma en que tenemos que ver esta palabra es que Jesús es la palabra de Dios, el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Primeramente en Él se cumplen todas las cosas, todo lo que del Antiguo Testamento se cumple en Él. Él es la palabra en sí, la que en el capítulo 1 del libro de Génesis creó junto con Dios todas las cosas, y como le dice el libro de Colosenses, fue por medio de Él y para Él. Este Jesús Verbo era con Dios, estaba con Dios desde el principio. Y lo está mencionando Juan como Dios. Es Dios, un Dios eterno que siempre ha existido y nos presenta que este Dios Verbo que siempre ha existido, creador, vino a este mundo. Nosotros lo vimos en el capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero para enfatizar un poquito más, cuando la Biblia menciona en el capítulo 1, verso 14, habitó entre nosotros, la palabra habitó es también muy importante, porque ahora va a tener relevancia. Cuando hablamos de la palabra habitó, significa dentro de vivir y morar, también esta palabra se puede traducir como tabernáculo, algo que está representando la presencia de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Por lo tanto, cuando hablamos de tabernáculo, también ¿de qué hablamos? De la presencia de Dios, sí, muy bien. Pero también es interesante
que en el capítulo 2 de Juan, del verso 13 hasta el verso 22, encontramos nosotros una escena donde se menciona la purificación del templo. Significa que aquí Jesús dice unas palabras también muy trascendentales. No las hemos visto a detalle, hemos pasado por alto esto porque pues nos toca cada vez ver pasajes diferentes, pero para cuestiones de hoy es también muy importante recordar lo que Jesús dice aquí. Cuando Jesús empieza a echar a los cambistas, dice el verso 16, y dijo a los que aquí vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué? Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Palabras importantes. Jesús dice, destruir este templo. ¿En dónde está Jesús en este momento? Está en el templo. Está echando a los cambistas. ¿De dónde? Del templo. Los judíos le dicen, bueno, ¿qué señal haces para que nosotros creamos en ti, ¿no? ¿Qué nos muestras? Bueno, Jesús les responde, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué relación tiene esto? Bueno, recordemos, en el capítulo 1, cuando la palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó también se puede traducir como templo, como tabernáculo. Y el tabernáculo y el templo, ¿qué son? Lo mismo. ¿Sí me explicó? Entonces podemos pensar en primera instancia que Jesús es la presencia misma de Dios. ¿Quién habita con quién? Con los hombres, puede decir así como lo menciona. En el capítulo 2 ya Jesús habla acerca del templo, pero en el verso 20 se descubre de qué estaba hablando Jesús. ¿A qué templo se refería? Dice el verso 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Obviamente ellos entendieron a qué templo se refería. Al templo en el que estaba, ¿no? El templo de los judíos, al templo físico. Verso 21. Miren lo que agrega aquí Juan. No son palabras de Jesús, sino que Juan dice, leemos el 21 juntos, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué Juan entiende esto y lo plasma en su evangelio? Porque en el verso 22, mire, yo lo leo, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿sí? Cuando resucita Jesús, ¿cuántos días habían pasado según lo que se había dicho? De su muerte habían pasado 3 días. Entonces, cuando muere Jesús y resucita, ellos entienden esta palabra que Jesús dio en el templo y entonces entienden que Jesús no estaba hablando del templo físico, sino estaba hablando ¿de qué? De su cuerpo. Dice el 22, lo termino leyendo, dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús ¿qué? Había dicho. Entonces nosotros aquí podemos mencionar algo. Jesús, como la palabra de Dios, primeramente, en Él se cumple toda la palabra del Antiguo Testamento. En Él se cumple todo. Todo, según el libro de Hebreos capítulo 10, es sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Hermanos, Jesús, el templo del Antiguo Testamento, es sombra ¿de quién? De Jesús, hermanos. ¿Quién es el verdadero templo y el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres? ¿Quién?
es Jesús. Aquí lo está diciendo claramente: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería? A su cuerpo. Jesús entonces es el verdadero templo. ¿Sí, hermanos? Esto es muy importante para lo que vamos a ver. Entonces estamos viendo que Jesús se presenta, capítulo 1, como Dios, el Dios eterno que siempre ha existido. Viene a este mundo, se encarna, 100% Dios, 100% hombre, y Él habitó entre nosotros. Él es la presencia misma de Dios, es la gloria de Dios entre los hombres. Así como lo fue el tabernáculo en el Antiguo Testamento, Jesús es ahora la gloria de Dios para todos los hombres, la presencia de Dios mismo. Entonces ese tabernáculo y ese templo se cumplen de manera perfecta, ¿en quién? En Jesús. Cuando Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 28, las últimas palabras que Jesús dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí me explicó? Entonces lo que está tratando de decir, o lo que está diciendo Jesús, es que Él es el verdadero templo. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Pensemos nosotros en el capítulo 3. El día domingo hablamos acerca del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que solamente Dios puede hacer en la vida de la persona. ¿Qué significa nuevo nacimiento? Significa que Dios iba a traer a esa persona, según Ezequiel capítulo 36, iba a traer a esas personas de todos los confines de la tierra, los iba a limpiar, los iba a lavar con agua, iba a cambiar su corazón, iba a quitar el corazón de piedra donde no entra nada, por un corazón de ¿qué? De carne. Y después, ¿qué iba a pasar? Iba a poner su espíritu en esa persona. Nosotros dijimos lo siguiente en el capítulo 3, es importante ver esta parte, ¿no? Dice el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que esta obra de transformación, ese nuevo nacimiento, esa nueva creación que dijimos que es una creación de lo alto, es un nuevo hombre formado de lo alto, creado de Dios, del cielo mismo. Ese nuevo hombre que habla el libro de Efesios, Colosenses, que habla el 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva creación es creada por el Espíritu Santo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque lo menciona el capítulo 3, en el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que, mas tenga que vida eterna. Entonces, todas aquellas personas que creen en Cristo son transformadas, cambiadas, limpiadas, renovadas, restauradas, regeneradas, renacidas. Dios transforma sus vidas, cambia sus vidas, y todo esto es a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos enfatizando esto? Porque cuando nosotros llegamos al capítulo 4, hay otra historia. En el capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo, ¿verdad? Más bien Nicodemo, ese fariseo principal entre los fariseos, va con Jesús a escondidillas porque no quería que lo vieran. Pero ahora nos encontramos con Jesús hablando con otra persona. Ya ustedes saben a qué se refiere, con la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces en el capítulo 4
Verso 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. Esto también es muy importante, vamos a tenerlo en nuestra mente. Hay un traslado de lugar aquí, geográficamente hablando. En el tiempo de Jesús, todo lo que es Israel, hermanos, la tierra de Israel o de Palestina, esa tierra estaba dividida en 3 partes. Se llamaban en ese tiempo provincias. La provincia del norte se llamaba Galilea. La provincia que estaba en el centro se llamaba Samaria. Y la provincia que estaba en el sur se llamaba Judea. Por lo tanto, dice aquí que en el verso 3 dice que salió de Judea, porque recordemos que ¿dónde estaba? Recordemos, ¿dónde estaba Jesús? En Jerusalén, en el templo, ¿no? En Jerusalén. De Judea, de Jerusalén, entonces dice el verso 3 que sale para ir ¿a dónde? A Galilea. Entonces, vuelvo a insistir, había 3 provincias. Estaba armado Palestina en ese momento, en el tiempo de Jesús, en 3 provincias. El norte, Galilea. El centro, ¿cuál dijimos? Samaria. Y el sur, Judea. Entonces, Jesús quiere ir a Galilea, ¿sí? Entonces, lo más normal sería que atravesara por Samaria, ¿no? Porque en medio queda Samaria. El problema es de que en el tiempo de Jesús y después, obviamente, de todas las deportaciones que hubo de los judíos, los samaritanos quedaron muy mal. ¿Por qué? Hay que tener un contexto acerca de los samaritanos. En Segunda de Reyes, capítulo 17, menciona que el reino del norte, llamado Israel, fue conquistado por los asirios. Los asirios tenían una forma muy interesante de trabajar, muy interesante. Lo que hacían era conquistar, obviamente cruelmente, pero no mataban a todos, sino que dejaban a mucho pueblo vivo, pero lo que hacían era que lo llevaban a otras naciones. Los dejaban en esas naciones, pero a las personas que estaban en esas naciones donde llegaban los judíos o los que conquistaban, también los quitaban, y el territorio de Israel del norte fue ocupado por gente de otras naciones. Ese territorio del norte, de Israel del norte, que fue ocupado, o que los asirios llevaron gente de todas las regiones del norte y los llevaron ahí a ese lugar, con el tiempo se empezó a llamar Samaria. Entonces los samaritanos, técnicamente hablando, hermanos, no son judíos. Técnicamente hablando, no son israelitas. De hecho, en el tiempo, por ejemplo, de Esdras, en la reconstrucción del templo, los samaritanos se volvieron enemigos de los de Judá. Y en ese tiempo hubo un conflicto grande. Eran enemigos. Por eso, cuando va avanzando la historia, llegamos al tiempo de Jesús y obviamente no había ninguna relación entre judíos de Judea con samaritanos. Galilea, por ejemplo, que era la provincia que estaba arriba, todavía había más relación entre Galilea y Judea, que se relacionaban o se identificaban como judíos, pero prácticamente los samaritanos no eran considerados como judíos. De hecho, ellos eran considerados como gentiles, y los judíos a los gentiles, ¿sabe cómo les decían?
perros. Por eso tenemos que entender esta historia muy bien. Ahora, verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Lo interesante aquí es que ningún judío ni maestro judío hacía la travesía por Samaria. ¿Saben qué hacían? Para no pasar por Samaria, los de Judea, todos los de la provincia de Judea que querían ir a Galilea, se pasaban el Jordán y por toda la orilla del Jordán subían hasta llegar a Galilea. Nadie pasaba por Samaria. Pero según este verso, en el verso 4 dice, y le era necesario ¿qué? Pasar por Samaria. Entonces la pregunta aquí que vamos a dejar en el aire para que después contestemos es, ¿por qué le era necesario? Porque obviamente se iba a encontrar con alguien ahí. No fue fortuito que se encontrara con esta mujer. Dice el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora ¿qué? Sexta. A ver, ¿qué vemos aquí? Primero, nosotros tenemos que entender que Juan, en el tiempo de Juan, era muy importante también enfatizar sobre la humanidad de Jesús. Porque en el tiempo de Juan, también, o en el tiempo de Juan y antes del tiempo de Juan, a la mitad del siglo, se levantaron muchas falsas enseñanzas, sobre todo de los gnósticos, que decían que Jesús no había venido en carne, sino que simplemente siempre fue un espíritu y que nunca murió en la cruz. Bueno, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es que primeramente Jesús, ¿qué estaba? ¿Qué estaba, hermanos? En el verso 6, cansado del camino. ¿Quién se cansa? Las personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, al ver estas partes. Estaba cansado. Entonces nos habla de Jesús como el verbo de Dios que estaba con el Padre eternamente, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en este momento, ¿en qué estaba? Cansado. Y dice que entonces, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Saben más o menos cómo era la hora sexta? Las 12 del día, aproximadamente, las 12 del día. Verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Primero vamos a ver aquí nosotros que sale una mujer de Samaria a las 12 del día. Hay un detalle aquí importante. Estaba tratando de investigar un poquito sobre esta actitud de esta mujer a las 12 del día y tanto los judíos como otras naciones, por lo regular, hermanos, sacaban el agua de los pozos. Pero aquí el detalle es que la mayoría de las culturas, cuando iban a sacar agua de un pozo, lo hacían por lo regular, ya sea en la mañana o en la tarde, cuando ya el sol estaba a punto de caer. Entonces, se hacían en realidad comunidades o roles en los que las personas obviamente iban al pozo, sacaban agua y había no tan solo una persona, sino que eran muchas personas las cuales inclusive se ayudaban a llevar el agua. Entonces aquí nos llama la atención que a las 12 del día una mujer sola vaya al pozo. Entonces, aquí hay solamente dos opciones. Una, o se le durmió el gallo y no pudo ir con todas las gentes a la comunidad para sacar agua del pozo, o dos,
Era una mujer que estaba siendo relegada de la sociedad, o ella misma no se sentía cómoda al ir con toda la comunidad a sacar agua del pozo. Ahora entendemos por la misma historia que era lo segundo, porque era una mujer que no tenía una buena reputación ante la sociedad. Entonces aquí yo me quiero detener un poco. Si vemos a la samaritana, bueno, primero, ante el pensamiento judío, solo por ser samaritana, era relegada y era un perro. Segundo, tenía el detalle de ser mujer, porque en la cultura en ese tiempo la mujer también era muy relegada. Y tercero, aparte de que era relegada, aparte de que simplemente por el hecho de ser samaritana estaba siendo relegada también, era relegada de los relegados. ¿Sí me explicó? O sea, esta mujer de plano era nada. Entonces quiero enfatizar este punto, porque de por sí los samaritanos estaban relegados, eran despreciados por los judíos, pues esta mujer era despreciada por los mismos samaritanos. Yo creo que también esto es muy enfático, porque Jesús tenía que pasar por ahí, ¿o no? Entonces quiere decir que el encuentro con esta samaritana fue casual, fue casualidad. No, Jesús iba a encontrarse con ella. Entonces aquí yo me pongo a pensar, hermanos, ¿a quién salva Jesús? ¿A quién salva Dios? Mire, en el capítulo 3 nos encontramos ¿a quién? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, y era el principal entre los fariseos. O sea, era una persona importante del pueblo judío. Y en el capítulo 4, Jesús ¿a quién salva? A una mujer relegada de los relegados, despreciada de los despreciados. Entonces Dios salva a esta mujer. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Jesús se tenía que encontrar con ella. Jesús fue por ella y se encontró con ella en ese pozo. ¿Y qué le dijo? Según el verso 7, dame de beber. Problema ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque un maestro, hermanos, un rabí, en el tiempo de Jesús, nunca iba a pasar por Samaria, jamás. Y dos, nunca le hablaban a las mujeres. Entonces Jesús rompe con todas esas cosas, estos estigmas que se tenían en ese entonces, y bueno, le habla a esa mujer y le dice, dame de beber. Verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy qué? Mujer samaritana. Entonces ahí vemos los dos problemas, ¿no? ¿Cuál era el problema ahí? Había dos. ¿Cuál? Él era judío y los dos problemas, ¿cuál eran? Era mujer y aparte era samaritana. Y entonces esta mujer tiene razón, porque ¿cómo tú siendo judío me hablas? Hermanos, si nosotros recordamos a Pedro con Cornelio, en realidad estamos hablando de lo mismo aquí. Cuando Pedro va con Cornelio, Dios lo tuvo que preparar desde antes mostrándole una visión, y se la mostró 3 veces en Hechos capítulo 10. Se la tuvo que mostrar 3 veces. Dios le dice, mata y come, y él que le dijo, no, Señor, nunca he probado cosa inmunda. Y cuando llega con Cornelio, pasa y le dice, pues esto es para
para maravillarse, porque ustedes saben que para un judío estar en la casa de un gentil la palabra que utiliza dice abominable. ¿Qué es abominable, hermanos? Era algo repugnante, porque los judíos para eso sí son bien buenos, ¿no? Para eso sí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Por eso esta mujer se sorprende, ¿o no? Entonces, ahora entendemos por qué le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan entre sí. Y ya sabemos por qué. ¿Sí? Ya les expliqué por qué. Ahora, verso 10. Vamos a entrar al punto central de hoy. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Esto es muy importante, el agua viva. Vamos al libro de Zacarías, busquemos el libro de Zacarías capítulo 14. Zacarías está en el Antiguo Testamento. Capítulo 14. El capítulo 14 de Zacarías es un capítulo importante para todo el libro de Zacarías porque habla acerca de la restauración del reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. ¿Sí? En este caso está hablando de un futuro, ¿sí? En el caso de Zacarías. Y en el verso 7 dice lo siguiente: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá ¿qué? ¿Habrá qué? Luz, dice, ¿no? Verso 8. Vamos a leer el verso 8 juntos. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas ¿qué? Vivas. La mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y ¿qué? Y en invierno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir en verano e invierno? Siempre. ¿Qué va a haber? Aguas ¿qué? Vivas. ¿De dónde? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde? Saldrán ¿de dónde? De Jerusalén. Ahora, no es casualidad, nunca va a ser casualidad. ¿De dónde sale Jesús, hermanos? En Juan 4. ¿De dónde? Sale de Jerusalén. ¿Y hacia dónde va? Hacia Samaria. ¿Y qué le dice a la samaritana cuando está en el pozo? Dame de beber. ¿Y qué Jesús qué le dice? Si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le dirías dame y yo te daría ¿qué? Agua viva. De Jerusalén. Jesús ¿qué dijo que era en Juan? El templo. ¿Sí, hermanos? ¿O no? A ver, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Del capítulo 40 al 48 de Ezequiel
habla de la restauración y habla del nuevo templo. Todo, desde el 40 hasta el 48 de Ezequiel habla del nuevo templo. Ahora, en el 47, verso 1, hablando del templo, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. De la casa estamos hablando del templo. Y he aquí que aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Qué había? ¿Qué salían de la casa, hermano? Aguas. Del templo sale agua. Zacarías menciona que va a pasar de Jerusalén, que va a salir agua vivas. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Es el último capítulo de la Biblia. Está hablando de ya los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Y mire el verso 20, capítulo 22, verso 1. Leemos juntos. El verso 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué salían? Agua de vida. ¿Qué tienen estos tres textos en común? Habla de Jerusalén en Zacarías, en Ezequiel habla del templo, y aquí en Apocalipsis 22 habla de ¿quién? De Dios y el Cordero. Estas tres cosas no son cosas diferentes. Jesús, ¿qué dijo en Juan? Si ustedes destruyen este templo, en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando, hermanos? Estaba hablando de su cuerpo, que Él era el templo. Entonces, las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento acerca del templo es que del templo, ¿qué iba a salir? Agua. ¿Sí? En Juan, Jesús dice que es el templo. Juan 1, y habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el tabernáculo de Dios, es el templo de Dios entre los hombres. Es el verdadero templo. Entonces, si es el verdadero templo, ¿qué sale de él? ¿Y qué es lo que promete a la samaritana? Vamos a Juan. ¿Qué es lo que promete a la samaritana, hermanos? Agua viva. Esta palabra viva, hermanos, se puede ver desde 2 perspectivas. 2. Primero, es un agua que fluye, que va corriendo, vamos a decirlo así, de una manera literal, ¿sí? No es lo mismo un río que va corriendo que una presa, ¿cierto? ¿Verdad que no? ¿Qué diferencia tienen? El agua está estancada y la otra va corriendo. Se puede ver en primera instancia de esta manera, pero hay una segunda forma de ver esta palabra de agua viva. Es una agua que tiene vida en sí. Es un agua que crea y que puede dar vida en sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, tenemos que seguir leyendo. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua que viva? Esta mujer entendía agua viva, agua que corre. No como la del pozo, sino es un agua que corre. ¿De dónde la vas a sacar? ¿No le parece que esta mujer está también al mismo tiempo recordándonos a
Nicodemo? Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Y qué le dijo? Pero ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver al vientre de su madre? O sea, humanamente, Nicodemo no lo entendió. Y esta mujer, ¿cómo está viendo a Jesús? Desde una perspectiva humana. Ahora es de entenderse. Pero entonces Jesús, ¿qué hace? Verso 12, dice la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y qué? Y sus ganados. Jesús entonces en el 13 responde. A ver, vamos a leer juntos el 13. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué, hermano? Una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Hermanos, ¿cómo interpretar esto? Lo que hacemos nosotros cuando exponemos la palabra es tratar de explicar con la misma palabra. Y en el capítulo 7, aunque nos adelantemos un poco, es necesario, hermanos, entender a qué se refiere Jesús. En el verso 37 y 39, cuando está la fiesta de los tabernáculos, recordemos que en la fiesta de los tabernáculos había una ceremonia que se fue incorporando con el tiempo acerca de traer agua del Siloé y traerlo para hacer un rito. En esta fiesta de los tabernáculos, en el 37 dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y ¿qué? Y beba. 38, leemos juntos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué van a hacer, hermano? Correrán ríos de agua viva. Entonces, la explicación de las palabras de Jesús, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el 39, a ver, todos juntos, hermanos, lo leemos, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Según Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice: ve, el que tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba? Y después, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere Jesús? Según Juan, se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo Jesús a la samaritana? Regresamos al capítulo 4. Cuando le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está ofreciendo Jesús? Le está ofreciendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Mi pregunta es: ¿para qué? ¿A quién está anunciando Jesús aquí como agua? Esa agua que va a saciar toda su sed. Ahorita vamos a ver a qué se refiere sed. Pero toda su sed va a ser saciada. ¿A qué se refiere? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere? Al capítulo 3. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué obra hace el Espíritu Santo? Hasta este momento, ¿qué es lo que nos está mostrando Jesús? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le hace nacer de nuevo, transforma, cambia sus vidas.
Entonces, cuando llega, según lo que dice Jesús, el Espíritu Santo a la vida de una persona, sacia toda su sed. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿a qué se refiere? Aquí en el capítulo 4, verso 15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todavía no entendían nada de esto, ¿verdad? Entonces Jesús le da el agua. Le da el agua. ¿Cómo? Vamos a leer el verso 16, 17 y 18. Dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer tenía sed, pero no tenía sed de agua. Era una mujer que estaba buscando algo. ¿Y había pasado por cuántos hombres? 6. 6. Entonces, ¿a qué se refiere la sed a la que se menciona aquí? ¿A qué se refiere la sed? Es a la insatisfacción que nos da ¿qué? Este mundo. Los placeres, las cosas que nos ofrece este mundo, ¿a qué nos llevan? A volver una y otra vez, ¿a dónde? A ese pozo, ¿o no? Entonces, cuando llega el Espíritu Santo de Dios a la vida de una persona, ¿qué le hace entender? ¿Qué le hace entender, hermano? Que las cosas de este mundo pasan en un segundo término. Que las cosas de este mundo no nos llenan. Y el único que llena la vida de una persona, ¿quién es? Es Jesús. Es Dios. ¿Y esa obra quién la hace? Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesús, ¿qué le está dando? Le está dando esa agua. Porque esta mujer, le dice en el verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres, ¿qué? Profeta. Menciona, ¿no? Le dice el verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará ¿qué? Todas las cosas. Entonces, en el verso, si nosotros vemos, en el verso 19 le menciona como profeta, pero ya en el verso 25, ¿cómo lo menciona? ¿A qué recuerda? ¿Qué va recordando? Al Mesías, el Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo termina esta parte? Verso 39. Perdón, el verso 27 dice, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este qué? ¿Qué? Hermanos, ¿Jesús le dio el agua o no? ¿El agua de vida o no? ¿Sí o no? ¿Cómo fue evolucionando la confesión de esta mujer? Seguramente tú eres un profeta, ¿no? Un profeta. Después, ¿qué dijo? Pero debería de venir el Mesías. Vengan, dice, ¿no? ¿Qué? ¿No será que este es el Cristo? Verso 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he
hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron allí 2 días. Se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Este él quién es? Jesús. Verso 42. Leemos juntos, dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿A qué te lleva el Espíritu Santo, hermanos? Al reconocimiento ¿de quién? De Jesús. ¿Qué le prometió Jesús a esta samaritana? El agua viva. Un agua que salta para vida eterna, dice el verso 14. Una fuente que salta para vida eterna, que es capaz de saciar toda su sed. ¿Y hacia dónde la llevó? Esa agua viva, ese espíritu, hacia reconocer ¿a quién? A Jesús como el Cristo, como su Salvador. Y no solo de ella, sino de todos los que estaban ahí. Hermanos, ¿quién es el único que puede saciar nuestra sed por completo? Esta mujer tuvo 6 maridos, pero luego, si nosotros vemos esa parte, también nosotros, hermanos, ¿qué buscamos? Estamos buscando por todos lados. ¿Qué? La satisfacción. Estamos inconformes. Buscamos saciar nuestra sed. ¿De qué? De cualquier cosa. Se termina y buscamos una vez más. Es lo que el mundo te ofrece, hermano. La avaricia. En el libro de Filipenses habla acerca de los que adoran el vientre. Su Dios es el vientre, dice. ¿Por qué? Porque no se sacian. Porque buscan la satisfacción en las cosas de este mundo. Buscan en las cosas de este mundo. Pero cuando llega Cristo a la vida de una persona, es más que suficiente. La pregunta aquí es la siguiente: ¿es Cristo y el Espíritu Santo en la vida de nosotros quien ha saciado nuestra sed? Porque si Cristo ha venido a la vida de una persona y el Espíritu Santo está obrando en la vida de esa persona, lo que promete Jesús es: no tendrás sed que jamás. Significa entonces que estamos llenos, plenos, completos, ¿o no? ¿De qué tenemos necesidad? Dios, a través de Jesús y del Espíritu Santo, sacia todo nuestro ser, llena todo nuestro ser, o nos hace falta algo por el cual siempre vamos, siempre regresamos y siempre vamos a ir, porque es este pozo que sacia momentáneamente nuestro instinto, nuestro querer, nuestra avaricia, lo que nosotros queremos obtener. O con Cristo estamos plenos, completos. La obra de esa obra la hace el Espíritu. Sacia nuestra sed por completo. Amén, hermanos. Oremos.